Hace miles de años, a orillas del gran río Nilo, florecía el poderoso reino del antiguo Egipto, una civilización construida sobre riquezas, monumentos imponentes y la creencia en innumerables dioses. Cada aspecto de la vida tenía una divinidad: la tierra, el cielo, el sol, la fertilidad, los animales y hasta la salud estaban bajo el dominio de seres sagrados que el pueblo veneraba desde generaciones incontables. Pero llegó un momento en el que el Dios de Israel decidió intervenir. El pueblo hebreo, esclavizado en Egipto, clamaba por libertad. Entonces, a través de Moisés, Dios envió un mensaje al faraón: debía dejar marchar a los israelitas. El rey, considerado por muchos un Dios viviente e hijo del sol, se negó. Y así comenzó una serie de acontecimientos que cambiarían la historia. La primera señal golpeó el corazón mismo de Egipto: el Nilo. Las aguas, fuente de vida para la nación, se transformaron en sangre. Los peces murieron, el olor se volvió insoportable, y el río, que el pueblo veía como una bendición divina, ligada a la fertilidad y abundancia, se convirtió en algo aterrador. Sin embargo, el faraón observó aquello con orgullo endurecido y permitió que sus magos imitaran el prodigio. Convencido de que no era algo superior a su poder, se negó a ceder. Poco después llegó la segunda plaga. Ranas invadieron el país entero. Entraban en las casas, cubrían las camas, se escondían en hornos y vasijas. Lo que antes era símbolo sagrado de fertilidad y protección se volvió insoportable. El faraón prometió liberar al pueblo si aquella calamidad terminaba, pero cuando las ranas murieron y el alivio regresó, rompió su palabra. Entonces vino la tercera plaga. El polvo de la tierra pareció cobrar vida y se transformó en insectos que cubrieron hombres y animales. Esta vez los magos del faraón intentaron repetir el fenómeno y fracasaron. Por primera vez admitieron algo impensable: aquello no era magia común, era, dijeron, el dedo de Dios. Pero el faraón no quiso escucharlos. La cuarta plaga trajo enjambres de insectos sobre Egipto, infestando hogares y campos. Sin embargo, algo extraño ocurrió. La región de Gosén, donde vivían los hebreos, permaneció intacta. Era como si una frontera invisible separara a unos de otros. Aún así, el rey volvió a endurecer su corazón. Después llegó una enfermedad devastadora sobre el ganado egipcio. Caballos, ovejas, camellos y vacas comenzaron a morir. Animales considerados sagrados y símbolos del poder y la protección divina caían sin remedio. Pero el ganado de los israelitas permaneció sano. La sexta plaga fue aún más cercana y dolorosa. Moisés lanzó ceniza al aire y úlceras cubrieron el cuerpo de hombres y animales. Los propios sacerdotes y magos, antes orgullosos de sus rituales, quedaron incapacitados por el sufrimiento. El sistema religioso de Egipto empezaba a desmoronarse. Entonces el cielo mismo pareció volverse enemigo. Granizo mezclado con fuego cayó sobre la tierra, destruyendo cultivos, árboles y animales. Algunos egipcios, temerosos tras escuchar las advertencias, buscaron refugio y salvaron sus bienes. Otros ignoraron el mensaje y lo perdieron todo. El faraón confesó momentáneamente su culpa, pero una vez terminada la tormenta, volvió a retractarse. Cuando parecía que nada peor podía suceder, llegaron los gafanhotos. Cubrieron el suelo hasta oscurecer la tierra y devoraron todo lo que el granizo había dejado atrás. Los consejeros del faraón comenzaron a suplicarle: «¿Hasta cuándo este hombre será nuestra ruina? Deja ir a ese pueblo». Pero el rey seguía intentando negociar sin renunciar al control. Luego vino el silencio. Una oscuridad profunda cayó sobre Egipto durante 3 días. No era una simple noche, era una sombra tan densa que parecía tocarse. Nadie podía moverse ni ver a los demás. Y mientras Egipto permanecía sumido en tinieblas, en Gosén aún había luz. Para un pueblo que veneraba el sol y consideraba al faraón hijo de esa divinidad, aquello resultó humillante. Pero todavía faltaba el golpe final. Una noche se anunció que la muerte pasaría por el país. Cada familia debía elegir: confiar o no en la señal dada por Dios. Aquellos que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero serían protegidos. A medianoche, el clamor se extendió por Egipto:
El primogénito de cada casa murió, desde familias humildes hasta el hijo del faraón, heredero del trono. No hubo hogar sin dolor. Desesperado, el faraón llamó a Moisés antes del amanecer y finalmente dijo: «Levántate y vete, tú y tu pueblo salid de mi tierra». Los israelitas partieron. Pero la historia no terminó allí. Poco tiempo después, el faraón cambió otra vez de opinión. Consumido por el orgullo, reunió carros de guerra y soldados para perseguir a los que había dejado escapar. Frente a ellos se extendía el mar. Los hebreos parecían atrapados. Entonces ocurrió lo imposible. Las aguas se abrieron y el pueblo cruzó por tierra seca. El ejército egipcio lo siguió, convencido de que aún podía recuperar el control. Pero cuando estuvieron en medio del paso, las aguas regresaron. Carros, caballos y soldados quedaron cubiertos por el mar. La tradición bíblica deja abierta cierta discusión sobre si el propio faraón murió allí o sobrevivió, aunque muchos interpretan que también fue alcanzado por aquella destrucción. Lo que permanece claro es el mensaje. El hombre que se creyó invencible, que endureció el corazón una y otra vez y se consideró superior a todo, vio derrumbarse su poder. Y así, la historia de las plagas quedó grabada como el relato de un imperio enfrentado a algo que no pudo dominar, una fuerza mayor que sus dioses, su ejército y su orgullo.